Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, pues quiero pedirles una disculpa por los inconvenientes que tuvimos hace unos momentos con la programación de la sesión síncrona de esta primera semana. La verdad es que en esta ocasión para mí pues ha sido un poquito frustrante la programación de la sesión debido a que pues como les había comentado, pues el YouTube nos ha hecho algunos cambios en su plataforma. Ahora ya no podemos hacer las sesiones a través del Hangout y tenemos que hacer cambios en nuestra computadora. Antes pues solo con el hecho de tener una conexión a internet, un navegador, pues ya nos íbamos conectando para hacer la sesión. Ahora hay que instalar otros programas, hay que conectar el programa al YouTube y ahí es donde pues me estaba fallando. Realmente no sé si es mi conexión a internet o qué es lo que está sucediendo, porque pues estoy transmitiendo desde el programa alterno, pero ese programa no les comparte nada, o sea, no visualiza hacia YouTube, entonces pues no puedo transmitir y noto que la transmisión inicia, se detiene y pues en vez de seguir ahí pues entreteniéndolos, opté por grabar lo que ya tenía pensado para la sesión, para cargárselos y pues que pudieran visualizarlo por lo menos en una sesión grabada. Espero pues solucionar entre hoy y mañana ese problema para programar otra sesión en donde ya solo consultemos las dudas de las actividades integradoras. Al parecer el día de hoy más tarde tenemos una sesión de facilitadores donde nos van a consultar algunas dudas sobre esta misma situación, sobre la nueva forma de trabajar con las sesiones síncronas para ustedes. Y bueno, pues sin más, nos vamos a dar inicio a esta sesión. El orden del día que ya les había comentado que tengo programado para realizar, pues es la bienvenida, un repaso de los contenidos, actividades integradoras que vamos a ver cómo se va a realizar cada una de ellas, algunas dudas y algunas recomendaciones. La bienvenida, pues como ya me presenté en el mensaje de lunes, mi nombre es Fátima del Carmen Quirino Aguilar, yo soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, tengo 29 años, actualmente vivo en Pénjamo, Guanajuato, pero yo soy originaria de Zacatecas, trabajo en prepa en línea desde hace aproximadamente unos 4 años y pues la mayoría del tiempo he estado impartiendo este módulo, porque por eso es un módulo pues que a mí realmente me gusta mucho, que se asemeja mucho a las clases que imparto también de forma presencial y realmente lo disfruto porque creo que tiene contenidos muy interesantes, que son cosas que pues más que estudiar, que verlas como una tarea, pues muchas veces las logramos disfrutar. Y bueno, pues en esta primera semana iniciamos con la unidad 1 llamada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. ¿Qué vamos a realizar en esta semana? Pues analizar textos literarios. Entonces vamos a tener que entender el contexto de estos textos, su fondo y su forma. El fondo se refiere a el contenido de estos, a de lo que tratan, a lo que nos transmiten. Y la forma es el cómo están escritos. Entonces, como vamos a ver los textos literarios, pues a su vez también vamos a ver los géneros literarios, que son pues, en otras palabras, como los tipos de textos que existen, que en este caso pues son el narrativo, el lírico y el dramático. Y bueno, pues, ¿qué son los textos literarios? Yo regularmente a mis alumnos presenciales pues siempre trato de darles a entender qué es un texto literario, comenzando pues con la diferencia de los distintos tipos de texto. Nosotros regularmente vemos un texto y decimos, pues es un texto literario. Por ejemplo, si yo tengo aquí un libro de química o un diccionario o cualquier libro, decimos, no, pues es que esto es literatura, esto es literario. Y no, los textos literarios son aquellos que están hechos para que nosotros podamos disfrutarlos, que nos transmiten emociones, sentimientos, que nos podamos entretener con ellos. Y si ustedes se dan cuenta, pues no todos los textos están hechos para eso. Los que están hechos para este objetivo, pues son las novelas, los cuentos, las canciones, los poemas, las adivinanzas, todas las obras de teatro, todos estos tipos de texto que tienen el objetivo de entretener al lector, de transmitirle una emoción. Entonces, los textos literarios son aquellos que regularmente están basados en la ficción, muchas veces no son 100% reales, tienen un lenguaje subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que depende de la persona que lo lea, la interpretación que le puede dar. Metafórico, pues que tiene ahí un lenguaje muy estético y connotativo. Entonces, pues este tipo de textos se clasifican en narrativo, que son las novelas, los cuentos, en el lírico,
que son los poemas, y en el dramático, que son las obras de teatro. El género narrativo son estos textos que nos cuentan o nos relatan un hecho que es real o que es ficticio, como por ejemplo el cuento y la novela. Establecen situaciones respecto a personajes que pueden ser animados o inanimados, como objetos, como una taza, como un sillón, a lo mejor animales como un gatito, un conejo, un perro o una persona. ¿Qué elementos tiene el género narrativo? Un narrador, que es la persona que nos cuenta la historia, que puede estar escrita en modo abierto, dialéctico o imperceptible. Esto depende de la voz del narrador, es decir, si es la voz que es del personaje, que es el protagonista, o es una voz que se encuentra fuera de la historia. La acción, que son los acontecimientos que ocurren, y estos se desarrollan en planteamiento, clímax, nudo y desenlace, que es pues básicamente el desarrollo de una historia. El planteamiento cuando comienza, el clímax, la parte pues más interesante, más emocionante, ahí pues como que la parte más alta de una historia, el nudo, es ahí cuando se crean los conflictos o las situaciones a resolver, y el desenlace, pues cuando todo se soluciona y la historia llega a su final. También tienen un escenario que es el espacio, el lugar, el tiempo en el que se desarrolla una historia, y los personajes quienes llevan a cabo la acción, es decir, quienes protagonizan o quienes hacen posible esa situación que se está comentando. Estos personajes pueden ser principales, secundarios y ambientales. Principales pues son aquellos que protagonizan la historia y sin ellos no podría suceder como tal. Los secundarios pues, son aquellos que apoyan, pero no pasa nada si están o no están. Y los ambientales simplemente pues ahí son personajes que forman parte de, pero que igual si se prescinde de un personaje, pues no cambia realmente la historia. Y bueno, el género lírico también es conocido como la poesía. Pues el subgénero más conocido son los poemas, y en este tipo de textos pues, el autor expresa sus emociones, sus vivencias, situaciones que le alegran, que le duelen, que pues, le causan diversos sentimientos, y busca transmitírselos a las personas que los leen. ¿Cuáles son los elementos del género lírico? Pues primero posee un tema, es decir, se habla de una situación. En segundo, se estructura en estrofas. Está escrito en verso, tiene rima, tiene métrica, presenta ritmo y tiene un destinatario poético que es la persona a la que va dirigida. Recuerden que la estrofa pues son los párrafos y los versos son los renglones. Ahí les ofrezco una disculpa si escuchan llorar a mi niña, la verdad es que me escondí prácticamente para hacer la sesión, pero como no me pude conectar me vine a otro lugar, entonces mi esposo pasó ahorita con la niña por aquí y pues me vio y lloró porque quiere que la agarre. Pero ya, parece que ya se solucionó el problema. Les comentaba, entonces, la estructura pues es como en pequeños párrafos, con párrafos que se conforman por diversos renglones. Los renglones se les llama versos, y a las estrofas, que son los conjuntos de versos, son básicamente los párrafos. Tiene rima, que es esta, pues, combinación de palabras finales que hacen que suenen igual. La métrica, que es la cantidad de sílabas entre cada renglón o entre cada verso. El ritmo es pues que lleve una armonía entre cada uno de los párrafos y se dirige a alguien. Aquí les pongo un ejemplo de un poema donde más o menos pueden ir viendo. Por ejemplo, podemos ver que este poema tiene 6 estrofas, tiene 2 estrofas con un verso y tiene 4 estrofas con 2 versos. Y aquí podemos ver que la rima pues es asonante. ¿Qué quiere decir asonante? Que las sílabas finales de las palabras no terminan igual. Por ejemplo, aquí vemos noche, estrellada, lejos, canta, noche otra vez, quiso, brazos, infinito, quería y fijos.
Por ejemplo, si terminara el primer verso en noche y el segundo en coche, pues entonces sería una rima consonante porque terminarían igual. Pero son asonantes cuando las palabras terminan distinto. Y bueno, pues tiene el destinatario poético, pues pudiera ser a la mujer que amó, a la mujer que lo abandonó, o a la que pues le inspira para escribir ese poema. Y el tema es básicamente pues como el desamor. Luego está el género dramático. Que el género dramático pues son aquellos textos que se han hecho para representarse ante un público. En otras palabras, son las obras de teatro. La diferencia entre un texto dramático y una obra de teatro es que el texto dramático pues es el escrito y la obra de teatro es ese texto dramático pero representado. Entonces, todos aquellos diálogos, obras que nosotros leemos pertenecen al género dramático y pues para poder realizarlos como una obra pues necesitan de un diálogo directo, necesitan de un escenario, necesitan de vestuarios, etc. Los elementos del género dramático son trama, acotaciones, interpretaciones de personajes y clasificación de personajes. La trama pues es la situación, es la historia que sucede, las acciones y los diálogos que conforman a la historia. Las acotaciones son aquellas indicaciones que se ponen en un texto para que el personaje sepa qué debe hacer. Por ejemplo, si dice hola, entre paréntesis dice levanta la mano para saludar. Entonces, lo que está entre paréntesis sería una acotación donde nosotros sabemos que pues, el personaje no lo va a decir, pero va a levantar la mano cuando diga hola. Y la interpretación de los personajes, pues es la capacidad que tiene el actor para poder interpretar al personaje. Y la clasificación de los personajes, pues como lo hacemos en los textos narrativos, que son los protagonistas, antagonistas, principales, secundarios, ambientales, etc. Y continuamos con el lenguaje literario. Este es el conjunto de palabras que buscan transmitir un mensaje de forma estética. Es decir, son todas aquellas frases o lenguaje que nosotros empleamos para que se escuche bonito. Tratamos de hacerlo de una forma rebuscada, cambiamos las palabras, pues como para embellecer nuestro lenguaje. Y se divide en dos, que es el connotativo y el denotativo. El connotativo es el sentido figurado de las palabras y el denotativo es el significado literal de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? El denotativo es el lenguaje que le da el significado real a las palabras. Por ejemplo, si yo digo mesa, yo me refiero a ese objeto de cuatro patas en el que yo puedo sentarme a comer. Bueno, no me siento en él, ¿verdad? Pero pues me apoyo en él para comer. O si digo piedra, como tengo ahí el ejemplo, pues me refiero a la roca que encuentro en el piso. Y ahora el sentido connotativo de esa palabra, pues son sus características, es como yo lo interpreto. En el caso de la piedra, pues es que es algo duro, firme, incluso a lo mejor lo puedo ver como algo sucio, porque pues están en el piso, áspero, etc. Entonces, nosotros en el lenguaje literario utilizamos el lenguaje connotativo porque utilizamos el sentido figurado de las palabras. Un ejemplo de la palabra piedra en sentido connotativo sería decir tu corazón es de piedra. ¿Por qué es connotativo? Porque la piedra, pues nosotros la interpretamos como algo duro, firme, áspero. Entonces es imposible que realmente una persona pues tenga un corazón que sea de piedra. Entonces no es literal, sino figurado. Pero decimos que esa persona tiene un corazón de piedra porque creemos que es dura, que es firme, que no tiene sentimientos o que es poco sensible. Y ahora, si yo quiero emplear la palabra piedra con un sentido denotativo, es decir, con el sentido real de la palabra, pues puedo decir, ella me aventó una piedra o caminando me tropecé con la piedra, porque estoy hablando de la piedra real, de la piedra que conozco. Y bueno, pues un poco pegado a este tema del lenguaje literario, pues nos encontramos con las funciones de la lengua, que es una función de la lengua simplemente es el objetivo que nosotros tenemos al hablar. Si yo les estoy transmitiendo un sentimiento, pues entonces estoy empleando la función de la lengua emotiva. Si yo les estoy diciendo algo para convencerlos, pues o para
influirles en algo, pues estoy haciendo una función de la lengua apelativa. Y si les estoy dando información como lo que estoy haciendo ahorita, que estoy tratando de explicarles los contenidos de la semana, entonces estoy haciendo uso de una función de la lengua referencial. Ejemplos: referencial, sucedió en Saltillo, capital de Coahuila. Emotiva, qué feliz estoy, y apelativa, pórtate bien. Ahora también se separa un poquito el tema de la poesía y la lírica, que decíamos que la lírica pues es un sinónimo de la poesía. Y esta pues aunque realmente son textos cortos, requieren de un sentido o de un amplio conocimiento de las palabras, porque necesitamos conocer el significado de las mismas para poder entender el significado del poema. Especialmente necesitamos conocer las figuras retóricas, porque dentro de la poesía se emplea mucho el lenguaje connotativo que veíamos hace un momento, o lo que es lo mismo las figuras retóricas, que es el cambiarle el sentido a las palabras para tratar de decirnos algo. No lo podemos leer como algo literal, sino como algo figurado. Y aquí tenemos un ejemplo de la estructura de un poema que les comentaba. Cada renglón es un verso, cada conjunto de renglones o párrafo es una estrofa. Y el metro pues es la medida que tiene cada uno de esos versos. La poesía y la lírica tiene algunos elementos, que es el sujeto lírico y el objeto lírico. El sujeto lírico es la voz que habla, es decir, quien está describiendo ese poema. No siempre es el autor, porque aquí suelen confundirse mucho. A veces, por ejemplo, si leemos un poema de Pablo Neruda, dice, no, pues el sujeto lírico es Pablo Neruda, pero pues tal vez el poema que escribió Pablo Neruda habla de un niño huérfano. Entonces, pues no sería Pablo Neruda, sino el niño huérfano. Aquí es la voz que habla en el poema. Recuerden, no necesariamente es el autor. Y el objeto lírico es de lo que se está hablando, el tema que se está analizando o tratando en el poema. Y también vienen las figuras retóricas, que es la metáfora, la comparación, la hipérbole y el oxímoron. Entonces, las figuras literarias o retóricas se las voy a explicar de forma un poco más detallada, con otras explicaciones a las que vienen en los contenidos, porque las de los contenidos de la plataforma se me hacen un poquito confusas. Entonces, probablemente estas les ayude a tener un panorama distinto. Primero, la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es una figura retórica que consiste en sustituir el nombre de una cosa por el de otra a la que se asemeja. Sugiere un vínculo entre ambas cosas y suele confundirse con la comparación. Es decir, la metáfora es aquel uso del lenguaje en el que nosotros cambiamos una palabra por otra, pero esas palabras que cambiamos tienen cierta similitud. Por eso es que las estamos sustituyendo, porque encontramos relación o semejanza entre ambas. Por ejemplo, sangraba fuego de su herida abierta. Aquí, el sangraba fuego, yo lo estoy sustituyendo por el dolor que siente alguien. Entonces, pues es imposible sangrar fuego, pero yo lo digo de esta forma para dar a entender que realmente sentía mucho dolor. Otro ejemplo es el algodón del cielo. Obviamente, pues en el cielo no hay algodón, pero aquí pues yo asemejo el algodón con las nubes, entonces estoy sustituyendo la palabra nubes con algodón. Y como el algodón y las nubes tienen características similares, o al menos así lo creemos, como que son esponjosas, que son suaves, que son blandas, tanto el algodón como las nubes, entonces si yo sustituyo una palabra por la otra, fácilmente vamos a saber a qué nos referimos. Y la comparación es una figura literaria que establece una relación de semejanza entre un objeto, hecho o cualidad. Es muy parecida a la metáfora. La diferencia es que en la comparación yo pongo las dos palabras que estoy comparando. Ejemplo, las nubes como el algodón del cielo. No sé si notan la diferencia entre metáfora y comparación. Aquí estoy empleando lo mismo, pero lo estoy estructurando de diferente manera y es lo que hace que sea o una metáfora o una comparación. En el caso de la metáfora no estoy diciendo nubes porque estoy sustituyendo. Y en el caso de comparación estoy diciendo las nubes como el algodón del cielo. Es decir, estoy diciendo las dos palabras que yo estoy comparando en su semejanza en nuestra oración. Eso es lo que le hace una comparación. En el otro ejemplo dice tú como la paloma para el nido. Aquí estoy comparando a ti o el tú con la paloma.
Luego viene la hipérbole. La hipérbole es una exageración intencionada que consiste pues en resaltar lo que se dice con la intención de trascender de lo real, en crear una imagen en el lector. Por ejemplo, érase un hombre a una nariz pegada. Pues es imposible que sea tal cosa que estamos leyendo. Pues, a lo que se nos viene a la mente pues es que es un hombre que tenía una nariz muy grande. Otro ejemplo es como cuando decimos, ay, tengo tanta hambre que me comería un elefante. Pues sabemos que es imposible que un ser humano pueda comerse un elefante, pero pues exageramos con la intención pues de que la persona que se lo estamos diciendo pues se imagine toda esa hambre que nosotros estamos sintiendo, que en nuestro momento es demasiado. Entonces esa es la hipérbole, son exageraciones intencionadas, exageraciones que intentan pues ser irreales, pero para que la persona que los está leyendo entienda lo que la persona que lo está escribiendo siente. Y por último, el oxímoron. Esta es una figura literaria que pues resalta o resulta de la relación sintáctica de dos antónimos, que es muy parecido pues como a la ironía, pero no es lo mismo. El oxímoron, un ejemplo, las alegrías tristes eran mi razón de seguir ahí. ¿Por qué es un oxímoron? Porque estamos pues relacionando dos antónimos que es alegría y triste. Es imposible que una alegría sea triste, pero estamos tratando pues de dar una belleza a nuestras palabras y de dar una intención. Y bueno, esas son las figuras literarias que vienen ahí en los contenidos. Y luego tenemos pues ya las actividades integradoras, que es analizar textos literarios y textos literarios, lenguaje y expresión humana. En la de analizar textos literarios, lo que tenemos que hacer es abrir el texto, descargar el documento que viene ahí para poder seguir las indicaciones. Déjenme lo descargo. Bueno, le vamos a dar un clic al enlace que viene ahí, simplemente le vamos a dar clic a la palabra, a la frase analizar textos literarios y vamos a descargar el documento. Bueno, y esperamos un momentito en lo que se abren los documentos. Básicamente, en esta actividad lo que tenemos que hacer es analizar algunos textos literarios de diferente género y responder una tabla. Aquí está. Lo que se tiene que hacer primero es leer tres textos que están ahí, que es Al que ingrato me deja Buscomante de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Aquí hay que tratar de utilizar la técnica de lectura rápida para poder facilitar o para optimizar nuestro tiempo. Una vez que los hayamos leído, vamos a contestar la tabla con las características o los elementos de cada uno de estos textos. Primero, al que ingrato me deja, busco amante. Aquí nos están dando las respuestas. Por ejemplo, pues ¿quién es el autor de esta obra? Es Sor Juana Inés de la Cruz.
del rey burgués, Rubén Darío, etc. ¿A qué género literario pertenece? Con lo que acabamos de leer, ustedes van a identificar si es el género narrativo, lírico o dramático. Tenemos esas tres opciones. Recuerden, no les voy a dar las respuestas, pero recuerden que el narrativo son los cuentos, las novelas, todos aquellos relatos. El dramático son las obras de teatro, son textos que se componen regularmente por diálogos. Y el lírico, que son las poemas. Entonces puede ser lírico, narrativo o dramático. Es uno de estos tres, ¿ok? Luego, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Aquí estamos hablando de no del contenido, sino de lo que sucedió cuando se publicaron estas obras. Es importante que realicemos aquí una investigación. Hay que ver en qué año se publicó, por ejemplo, La verdad sospechosa, qué estaba sucediendo en cuanto a la historia, en cuanto a la cultura en ese momento, cuál es el contexto del autor. Vamos a, por ejemplo, en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a investigar en qué años vivió Sor Juana Inés de la Cruz, qué estaba sucediendo, qué pasaba en su vida, en el mundo, cuando se publicó este texto, y lo vamos a escribir aquí. No hay un límite de líneas, ni mínimo ni máximo. Lo importante es que respondan a las preguntas. Lo pueden hacer de forma extensa, de forma breve, pero dar respuesta a las preguntas de forma concisa. ¿Cuál es la intención del autor? Sor Juana, ¿qué estaba intentando transmitir a los lectores con ese texto? Aquí vamos a tratar de explicarlo. Por ejemplo, la escritora o la autora, Sor Juana Inés de la Cruz, trataba de transmitir sentimientos de dolor, de dar a entender que el amor es un tema complicado, que no sé, todas aquellas cosas que ustedes pues entiendan del texto que leyeron. ¿Cuál es el argumento? Aquí es pues lo que nos está tratando de explicar ya en el contenido del texto como tal. El tema de qué se está hablando. Aquí se pueden confundir, pero la diferencia es, por ejemplo, el argumento viene a ser básicamente de lo que trata la historia en su contenido y el tema en general. O sea, ese es en general. Por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo fuera de los que están en la actividad. El cuento de Caperucita Roja. El cuento de Caperucita Roja creo que todos lo conocemos. Entonces el argumento es pues una niña que va a visitar a su abuelita, pero en el trayecto que pues atraviesa el bosque se topa con un lobo. Ese sería el argumento. Y el tema sería pues la bondad de los niños, la relación nieto-abuelitos, la capacidad de tomar decisiones asertivas. Pues no sé, ya es un tema muy diferente. Por ejemplo, Romeo y Julieta es otro tipo de texto literario. El argumento pues es la historia de dos jóvenes que se enamoran, pero que sus familias están peleadas. El tema podría ser pues venganza, mentira, traición, enojos, no sé, todo esto. No sé si quede más o menos claro la diferencia entre argumento y tema. La acción, realmente ahí pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Son muy parecidos en cuanto al argumento y a la acción. El argumento es pues de qué se está hablando y la acción, pues qué sucedió. ¿Cuál es el tiempo de la obra? ¿Cuándo está sucediendo el texto? Aquí no es el contexto. El contexto es cuando se desarrolló, se publicó. Y el tiempo de la obra aquí ya es en cuanto a la historia, al contenido de la historia. El espacio igual, en donde se desarrolla. Por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, pues se desarrolla en un bosque. ¿Y cuáles son los personajes? ¿Quiénes son los personajes en cada uno de los textos que vamos a leer? Tal vez el más difícil pueda ser
que pertenezca al género lírico, pero recuerden que todos los textos literarios tienen personajes. Entonces hay que tratar de analizar a cuál corresponde cada uno. Y eso vamos a ir haciendo con cada uno de estos textos. Una vez que ya tengamos la tabla, vamos a contestar a estas preguntas que sí nos piden un mínimo de líneas. Aquí vamos a explicar cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra. Es decir, por ejemplo, en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué estaba sucediendo en la vida de Sor Juana? Pues para que escribiera ese poema, o ustedes qué consideran que pasaba o qué relación hay entre lo que ella vivió con lo que escribió. Vamos a tratar ahí pues de explicarlo con nuestras propias palabras en un texto, en un párrafo de 10 a 12 líneas. Posteriormente vamos a escribir un comentario de no más de 15 líneas en el que vamos a contrastar las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. Es decir, vamos a escribir 3 párrafos de preferencia, uno para cada autor, y vamos a explicar la diferencia de transmitir un mensaje entre cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, transmite el mensaje de una forma retórica, pues emplea de forma constante las figuras literarias y a través de un lenguaje estético nos expone los sentimientos, como el desamor, etcétera. Rubén Darío, así lo vamos a ir haciendo. Vamos a explicar cómo cada uno de ellos pues está transmitiendo un mensaje. Si se dan cuenta, pues son textos que pertenecen a géneros literarios distintos, entonces todos transmiten un mensaje, pero todos lo hacen de forma distinta. Y finalmente, vamos a contrastar la forma de ver la vida de los textos literarios con la suya. Toma en cuenta la época en la que vive, es decir, nuestra realidad actual, nuestro contexto. En uno o en 2 párrafos vamos a tratar pues de explicar nosotros cómo vemos la vida en este momento a diferencia de los textos literarios que leímos. Y ahí pues es algo que ustedes van a redactar con sus propias palabras. Y eso sería la primera actividad integradora. Posteriormente, pues vamos a realizar la actividad integradora número 2, titulada Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Vamos a hacer lo mismo, vamos a descargar el texto que viene ahí, el documento de Word, y vamos a contestar la actividad dentro de la misma. Aquí vamos a leer el cuento La canción del oro de Rubén y vamos a responder a las preguntas que están aquí. Son respuestas totalmente personales. Aquí es la interpretación que nosotros le damos. No hay una respuesta correcta o incorrecta, pero sí traten de ser muy específicos. Por ejemplo, ¿qué aprendieron del texto? ¿Qué mensaje les dejó? ¿Qué entendieron del texto de la canción del oro? ¿Identificaron alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Y vamos a explicar por qué. ¿Qué opinan sobre el lenguaje que está empleando? Es decir, ¿se entiende de forma sencilla? ¿Está complicado? ¿Utiliza palabras no muy comunes? ¿O lo hace de forma muy digerible, muy divertida, muy amena? No sé, como ustedes lo interpreten. ¿Consideran que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Aquí pues más o menos como lo que les comentaba. No, pues para mí fue muy difícil de entender porque las palabras pues son palabras que no empleamos siempre, hay que buscar el significado de las palabras para entenderlo, o de lo contrario, no, pues en mi caso creo que es un lenguaje que facilita su lectura porque lo hace de forma muy divertida, etcétera. Y aquí vamos a responder si consideramos que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué.
Posteriormente vamos a leer El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego y vamos a realizar lo que se nos pide. Primero, de 5 a 10 líneas, vamos a escribir con nuestras propias palabras la trama del texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es como si se lo platicáramos a alguien. El texto que acabamos de leer, nosotros lo vamos a contar, pero con nuestras propias palabras. Es como si ustedes leen el cuento de Caperucita y luego se lo platican a su amigo, o a su hijo, o a su primo, o a su mamá, o a su papá. Así de que no, pues fíjate que leí un cuento que trataba de una niña que un día su mamá la mandó a llevarle unos panecitos a su abuelita y ya pues agarró su canasta, guardó los panecitos y los tapó con una manta y se fue por el bosque porque tenía pues que atravesar el bosque para llegar hasta la casa de la abuelita. ¿Sí me explico? O sea, lo vamos a hacer con las palabras que nosotros empleamos de forma cotidiana. Y en la segunda parte vamos a redactar el mismo texto, el mismo cuento, pero ahora lo vamos a hacer con el lenguaje literario, como lo que vimos hace rato, lo de la metáfora, la comparación y todo eso. Ahora en esos textos, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Recuerden, el fondo es el contenido de lo que trata, el mensaje que se está transmitiendo y la forma es el cómo está escrito. ¿Y qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario? Pues en la primera parte empleamos el lenguaje cotidiano y en la segunda empleamos un lenguaje literario. Y básicamente es todo. Eso es en cuanto a las actividades integradoras. Posteriormente, pues recuerden que también hay actividades complementarias que se tienen que realizar, que son la de análisis literario y la de fondo, forma y lenguaje. Y finalmente, la actividad socioemocional 7. Aquí tenía el espacio de dudas y recomendaciones, pero pues voy a tratar de, traté más bien de hacer esto muy rápido para, em, pues que lo puedan ver y me puedan consultar sus dudas. Les pido una disculpa pues de que no lo estamos haciendo de forma síncrona, que yo sé que es lo ideal y que lo recomendable es que vayamos pues platicando, checando dudas y pues haciendo todo de forma más dinámica, pero realmente en esta situación, en esta ocasión pues la situación del YouTube me ha pues cambiado las cosas por completo. Espero poder solucionarlo, no sé si es mi conexión a internet o si es el programa, que no sé si lo tengo mal configurado o qué es lo que sucede. Pero por lo pronto espero que este video pues les sirva de algo y les pueda ayudar a la realización de sus actividades. De cualquier manera, recuerden que pues estoy disponible vía WhatsApp y sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Sigo al pendiente de cualquier duda o comentario.